sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Queridos hermanos, para todos muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Sean todos bienvenidos a esta Eucaristía que el Señor nos permite celebrar en esta hora de la tarde. Iniciamos en este lunes la semana que tradicionalmente en la Iglesia se conoce como la Semana de Pasión, que es la semana previa a la Semana Santa. Eso significa que entramos pues en la recta final de este tiempo cuaresmal. Le damos gracias al Señor por el tiempo que nos ha permitido vivir, este tiempo litúrgico de la Cuaresma, reflexionar y orar. Que esta Eucaristía sea a la hora de esta tarde un encuentro realmente con el Señor Jesús y entre nosotros como hermanos, distanciados pero unidos en el calor de la fe y del corazón. De manera particular ofrecemos la Santa Misa por las siguientes intenciones: por la salud de Luis Aristizábal, Rosa Arévalo, Amelia Hernández, Absalón Martínez Orejuela, Gilma Ospina Aguirre, Elisa Aguirre Castro y Henry Muñoz. En acción de gracias por el cumpleaños de Sebastián Vizcaíno, intención de Marta Velázquez. Por las intenciones de la familia Oyola Vaquero y por nuestros hermanos difuntos, Fernando Díaz Pequenino, José David Gómez Loaiza, Arturo Patiño Rodríguez, intención de su esposa Azucena Cervantes y familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos a Dios, que es el único bueno y justo, y pidámosle que tenga misericordia de nosotros, porque nos reconocemos como pecadores. Tú, que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino
camino eterno y guíame por el camino eterno. Oremos. Señor Dios nuestro, cuyo amor sin medida nos enriquece con toda bendición, haz que abandonando la corrupción del hombre viejo, nos preparemos como hombres nuevos a tomar parte en la gloria de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Daniel. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gilquías, mujer muy bella y piadosa. Sus padres eran personas de bien y la habían educado según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y junto a la casa tenía un jardín con árboles. Y como era el hombre más respetado de todos, los judíos acostumbraban reunirse en su casa. Aquel año había nombrado jueces a 2 ancianos del pueblo, de esos de quienes dijo el Señor: la maldad apareció en Babilonia por obra de ancianos, jueces que solo en apariencia guiaban al pueblo. Estos hombres iban con frecuencia a la casa de Joaquín, y todos los que tenían algún pleito acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se iba, Susana salía a pasear en el jardín de su esposo. Los 2 ancianos, que todos los días la veían salir a pasear allí, se llenaron de pasión por ella, y llenos de malos pensamientos, apartaron la vista de Dios y se olvidaron de sus justas leyes. Un día, mientras esperaban el momento oportuno, salió ella al jardín como de costumbre, acompañada solamente de 2 muchachas, y tuvo deseos de bañarse, porque hacía mucho calor. Fuera de los 2 ancianos que estaban escondidos espiándola, no había nadie más. Susana pidió a las muchachas que le llevaran el perfume y las cremas, y mandó cerrar las puertas para bañarse. Apenas se fueron las muchachas, se abalanzaron los 2 viejos sobre ella y le dijeron: mira, las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, estamos enamorados de ti, acepta y entrégate a nosotros. De lo contrario, te acusamos de que estaba contigo un joven y por eso hiciste salir a las muchachas. Susana se echó a llorar y exclamó: no tengo salida. Si acepto eso, me condenarán a muerte, y si me opongo, no podré escapar de sus manos. Pero prefiero oponerme y caer en sus manos que pecar contra el Señor. Entonces gritó Susana con todas sus fuerzas, y también los 2 viejos se pusieron a gritar. Uno de ellos fue corriendo y abrió las puertas del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la gente de la casa salió corriendo por la puerta lateral para ver qué había pasado. Cuando los 2 viejos contaron su cuento, los sirvientes quedaron todos avergonzados, pues nunca antes habían oído hablar mal de Susana. Al día siguiente, cuando se reunió el pueblo en la casa de Joaquín, el esposo de Susana, llegaron los 2 viejos con el propósito criminal de hacerla morir. En presencia del pueblo ordenaron ir a buscar a Susana. Ella se presentó acompañada de sus padres, de sus hijos y de todos sus parientes. Todos los de su familia y cuantos estaban la veían llorar. Entonces los 2 viejos, de pie en medio del pueblo, pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo, confiando de todo corazón en el Señor. Los viejos declararon: mientras estábamos solos paseando por el jardín, llegó esta mujer con 2 muchachas, hizo cerrar las puertas del jardín y despidió a las muchachas. Inmediatamente se le acercó un joven que estaba escondido y ella se le entregó.
Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver ese pecado nos lanzamos sobre ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos agarrar al joven porque era más fuerte que nosotros, y abrió las puertas y se escapó. A ella sí la sujetamos y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decirlo. Somos testigos de lo que declaramos. Y como eran ancianos del pueblo y además jueces, la asamblea les creyó. Así que la condenaron a muerte. Susana gritó con todas sus fuerzas: Dios eterno, que conoce las cosas ocultas, que lo sabes todo antes que suceda. Tú sabes que estos hombres han declarado falsamente contra mí, y ahora tengo que morir a pesar de no haber cometido nada de lo que han inventado contra mí estos malvados. El Señor escuchó los gritos de Susana, y mientras la llevaban para ejecutarla, Dios infundió su Santo Espíritu en un jovencito llamado Daniel, que gritó con todas sus fuerzas: Yo no me hago responsable de la muerte de esta mujer. Todos se volvieron a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él se puso en medio de todos y les dijo: Están locos israelitas que condenan a una mujer de nuestro pueblo sin averiguar ni examinar bien el asunto. Vuelvan al tribunal, porque lo que estos hombres declararon contra ella es falso. La gente volvió a toda prisa y los otros ancianos le dijeron a Daniel: Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, pues Dios te ha dado la autoridad de un anciano. Daniel dijo: Separen a los dos viejos a buena distancia el uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando los separaron, mandó llamar al primero y le dijo: Viejo en años y en maldad, ahora van a recaer sobre ti tus pecados pasados, cuando dictabas sentencias injustas, condenando a los inocentes y absolviendo a los culpables, a pesar de que el Señor dice: No condenes a muerte al inocente, que no tiene culpa. Si es cierto que la viste pecar, dime debajo de qué árbol los viste juntos. El viejo respondió: Debajo de un castaño. Y Daniel le replicó: Muy bien, dijiste una mentira que te va a costar la cabeza. ¿Con que debajo de un castaño? Castigo es lo que el ángel de Dios te va a aplicar cuando te parta en dos. Entonces mandó que se llevaran a ese viejo y trajeran al otro y le dijo: Cananeo eres, no judío. La belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Eso lo hacían con los israelitas y ellas, por miedo, se les entregaba. Pero una mujer judía como esta no toleró su maldad. Ahora dime, ¿debajo de qué árbol los sorprendiste juntos? Debajo de una encina, contestó él. Y Daniel replicó: Muy bien, tú dijiste otra mentira que también te va a costar la cabeza. ¿Con que debajo de una encina? Pues encima tienes la espada con que el ángel de Dios va a partirte por medio. Así van a perecer los dos. Entonces la asamblea levantó el grito y alabó a Dios, que salva a los que confían en él. Y como por propia confesión de ellos demostró Daniel que los dos viejos habían dado falso testimonio, la asamblea se volvió contra ellos y les aplicó el mismo castigo que ellos en su maldad habían tramado contra Susana. De acuerdo con la ley de Moisés, los condenaron a muerte. Y así aquel día se salvó una vida inocente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo,
porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Caminaré En presencia del Señor. Caminaré En presencia del Señor. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió al monte de los olivos, y por la mañana temprano fue otra vez al templo, y todo el pueblo se reunió junto a él. Él se sentó y se puso a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La colocaron en medio y le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer la sorprendimos en el momento mismo de cometer adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que a esas personas hay que darles muerte, apedreándolas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para ponerlo en dificultades y tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos siguieron insistiendo con la pregunta, él se levantó y les dijo: El que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno por uno, comenzando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer, que seguía allí delante. Entonces se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Pues tampoco yo te condeno. Vete, y de ahora en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda la palabra del Señor, como suelo decir, tiene mucha tela para cortar. Es profunda, es amplia. Pero quedémonos con una expresión final en este Evangelio que me parece a mí que nos vendría bien para hacer una pequeña reflexión en esta tarde. Escogí esta porque me llega muy de manera personal, de manera que sería esto como un compartir con ustedes la manera como yo siento esta palabra. Por supuesto, cada uno de ustedes en ambiente de oración y en este momento pueden sentir otra inspiración, otra emoción que el Señor les regala, pero les comparto la mía, y es la expresión de Jesús a esta pobre mujer, que me la imagino aterrada a los pies de Jesús. Le pregunta a él que quién la acusa, y ella le responde con la verdad,
que él mismo evidencia. Nadie la ha acusado. Y Jesús le dice que él tampoco la acusa. La invita a que se vaya y a que rehaga su vida, que no peque más. Queridos hermanos, ¿quién nos acusa? ¿Quién nos persigue? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solemos decir muy a menudo. Para reivindicar el poder de Dios, la fuerza de Dios, la soberanía de Dios. Y es así. Dios siempre está con nosotros. Nadie nos persigue ni nos acusa. Y a veces incluso cuando nosotros mismos nos acusamos, pues tenemos la gran ventaja que Dios, que es el único juez, no nos acusa. Eso me inspira a mí, ¿por qué? Porque eso me da libertad, me da paz e infunde tranquilidad en mi vida. Las veces que yo he tratado de acusarme de mis maldades, de mis errores, de mis pecados, de mis faltas, o las veces que he tratado de acusar a otros, o las veces cuando he recibido acusaciones de otros, pues lo único que debe quedar es la confianza en ese amor ilimitado de Dios, porque la misericordia de Dios es esa, es el amor, no es el señalamiento. Por eso el texto un poco extenso de la primera lectura, que es una historia muy conocida por todos nosotros en la liturgia, la historia de Susana, por eso aparece este jovencito Daniel, que es como de alguna manera la prefiguración en el Antiguo Testamento de lo que va a ser la justicia divina personificada en Jesús. También otro joven. Y ya desde ese texto de Susana que acabamos de escuchar, y de la injusticia de este par de ancianos, es decir, de estos hombres que ostentaban el poder judicial en su pueblo y que lo estaban utilizando de manera criminal en contra de un inocente, pues aparece la justicia de Dios. Y la justicia de Dios desenmascara. La justicia de Dios viene a reivindicar. Pues eso es lo que hace Jesús, mostrarnos la justicia de Dios. No es una justicia que tire piedras o que nos aplaste bajo el peso de nuestros errores y desatinos, de nuestras ignorancias, soberbias, vanidades y equivocaciones, como de alguna manera el Papa lo quiso hacer notar en la pasada bendición tan hermosa en la plaza de San Pedro, haciendo la oración por el mundo en este momento. El amor de Dios es un amor que reivindica, que detiene la tempestad para que el ser humano no se atemorice y no se confunda y no piense que Dios es el que viene a infundir temor, el que viene a abrir la puerta del infierno para los malvados, sino al contrario, Dios es el que viene en la persona de Cristo a abrir las puertas para que todos vayamos a su casa. Conclusión, queridos hermanos, tengamos mucha paz en el corazón. Más allá de nuestros pecados y de nuestras limitaciones humanas, que siempre las tendremos con nosotros hasta el día de nuestra muerte, más allá de todo ello está la justicia de Dios, que es amor, que es misericordia. Por último, como les decía, en esta semana ya previa a la Semana Santa, en esta recta final, que sea ocasión esta palabra de hoy para que cojamos fuerza y confianza y esperanza, para que celebremos el misterio de nuestra fe, sabiendo que Dios es amor, que su justicia no es imperfecta como la nuestra, ni se compra ni se vende como la nuestra, sino que su justicia espera de parte de nosotros que respondamos a ese amor inmenso. Que resuene también este salmo tan bello que acostumbramos repetir muy constantemente. El Señor es mi pastor, nada me falta, y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, Señor, porque tú vienes conmigo. Hagamos un momento de silencio para que esta palabra penetre y la podamos interiorizar no solamente en la mente, sino en el corazón, y poderlas llevar en práctica esta semana.
faltará si me llevas tú. En tus verdes campiñas me hiciste reposar, y en tus limpias aguas mi sed puedo calmar. Será para nosotros. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para El agua y el mí. vino se siguen. Ellos son el camino para llegar a ti. Bendito sea el Señor. Eres mi pastor, oh Recibimos de tu Señor. generosidad y ahora te presentamos. Nada me faltará Bendito sea si me llevas tú. Recibe, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu arrepentido. Que sea este hoy nuestro sacrificio. Que se haga en tu presencia, Señor Dios nuestro. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, tengamos la alegría de poder ofrecerte, como fruto de nuestra penitencia corporal, un espíritu plenamente renovado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo, cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro obispo Rubén, que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo. Especialmente encomendamos a nuestros hermanos Fernando, José David, Arturo, a nuestros demás familiares, amigos y bienhechores. Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, Nuestra Señora, Reina y hermosura del Carmelo, los apóstoles y los mártires, San José, Santa Teresita del Niño Jesús y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Digamos todos: por Cristo, con Él y en Él, A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. queridos hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que a todos se nos ha dado. Oremos entonces llenos de fe, de confianza y esperanza, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Hermanos, este es el Cordero, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú, Señor, vienes conmigo. Amar es darlo todo y darse uno mismo. 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 Amar, 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 amar es darlo todo y darse uno mismo. 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 Amar, 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 Oremos. Te pedimos, Señor, que estos sacramentos que nos fortalecen sean siempre para nosotros fuente de perdón
y siguiendo las huellas de Cristo nos lleven a ti, que eres nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, gracias por estar conectados con nosotros, conectados en los medios y conectados en la oración. Les deseamos y les deseo personalmente una feliz noche. Gracias, Padre.